Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta hermosa y bendecida noche. Dios bendiga los pasos de cada uno de vosotros. Quiero hacer que reconcilio con Padre y Espíritu Santo y con todos ustedes. Perdonen en el nombre del Señor, hermano. Gracias por ese hermoso perdón. Usted ha recibido una porción en la que se va a predicar, la puede poner en esta hora. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Bueno, si no ha habido, pues hermano, vamos a pedir al Señor que sea el que nos dé a dónde vamos a predicar, para que no salga nada de nuestra boca ni de nuestro pensamiento. Digámosle, Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, ya que tú en tu grande misericordia no te ha placido mostrar la porción, pero si tú quieres, muéstrala en este momento. Si no, Señor, donde yo voy a abrir este sagrado libro, ahí, Señor, predicaremos y que seas tú, Señor, operando milagros, operando sanidad, operando respuestas y en cada uno de mis hermanos, Señor. Que no sea yo, Señor, que sea mi hermano, sino que seas tú, Señor, dándonos este consejo maravilloso que solamente de ti viene. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, hermano. ¿Le dio algo el Señor? Si no, pues vamos a venir al libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a leerlo desde el 13 en adelante, hermano. Primera de Corintios 14, 13. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios 14, 13, cuando lo tengamos, aleluya, el hablar en lengua, que en el título aquí, vamos a leerlo desde el 13 en adelante. Aleluya. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Corintios 14, 13 en adelante. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque el que bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal a los creyentes, no a los creyentes, perdón. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3, y por turno,
y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuese revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, que pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, conozca que los que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual vamos, Señor, con la ayuda tuya a tratar de enseñar, Señor, esta palabra, para que seas tú el maestro y que venga mi hermano teniendo, Señor, esa capacidad espiritual y también intelectual, Señor, para que pueda, Señor, al entender y comprender y guardar, Señor, en esa memoria, en ese corazón, todo lo que tú le hables. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, hermano. Este es un tema bastante escabroso, hermano, porque muchos pues lo interpretan de una y de otra manera, pero la palabra tiene prácticamente, ¿verdad?, una línea recta y eso no se tuerce. Por eso dice la palabra Señor de que la palabra es la profética, ¿verdad?, más segura, porque esa no se tuerce. Que hay doble interpretación porque hay doble espada o doble filo, es cierto, pero jamás se contradice ni tampoco se enreda, sino que más que todo lo aclara. En esta ocasión el apóstol Pablo, pues, verdad, estaba enseñando a los de Corintios, porque creo que los de Corintios son casi igual que la misma línea que nosotros llevamos, donde se mueven los dones espirituales, ¿verdad? Pero aquí estaba el hablar en lenguas. Gracias a Dios, aquí ya no se da ese tipo de controversia, porque se ha hablado mucho de esto y la mayoría pues tratamos de ser lo más explícito y lo más claro pues para poderles hablar, porque muchos también, ¿verdad?, no estamos hablando de las lenguas angelicales, sino que también de las lenguas naturales, pero o sea, muchas veces usted busca palabras que no las entendemos, pero alguien no las entiende. Entonces, según la gente que uno tenga como oyente, ¿verdad?, así le va a hablar a usted, pues, ¿verdad? Por supuesto que si está en una universidad y está predicando allá, pues le va a hablar con palabras más rebuscadas, donde ellos puedan entender. Pero aquí nosotros que no hemos llegado ni siquiera a bachillerato, algunos, ¿verdad?, nos cuesta más entender algunas palabras rebuscadas. Entonces, hasta en eso el Señor quiere que nosotros comprendamos, ¿verdad?, de que el hablar en lengua no solamente es hablar en lenguas celestiales, sino que también en las lenguas terrenales, que nos podamos entender y comprender. En esta porción que hemos leído comienza así: por lo cual el que habla en lengua extraña, oiga, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Usted se ha fijado, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, que aquí están los vasos trabajando bien ungidos y hablando lengua. Bueno, la mayoría de los de aquí, el Señor habla lengua, pero también el Dios se las da para que se las interprete, y van diciendo las dos cosas. ¿Verdad? Qué bueno. Pero eso está muy bien, muy bueno lo que hace el pueblo del Señor en esta iglesia. Pero también lo que quiero explicarles en esta parte es que hay muchos que están profetizando y de repente el profeta está por allá afuera, ya está, digamos así, haciendo relajo. Allá está, ¿verdad?, que ya no quieren vivir la palabra, porque su espíritu verdaderamente, ¿verdad?, se ha gozado, se ha edificado, pero su entendimiento ha quedado nulo.
Dice la diferencia, pero es que nosotros decimos, es que los profetas aquí están profetizando, pero después están allá afuera. Vamos a volver a leer de nuevo. Oiga lo que dice. En el 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Como quien dice, ¿verdad? Estamos profetizando, estamos orando y estamos hablando en lenguas y todo, ¿verdad? Pero como no pedimos que nos dé la interpretación de esa lengua, entonces no entendemos qué es lo que nos está hablando, porque dice que el espíritu se edifica, el espíritu, ¿verdad? Se goza con el Señor, porque es una, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una comunión entre Dios y el espíritu del hombre. Pero el entendimiento queda nulo. Cuando dice que queda nulo, es que por eso se habla de los profetas que salen y ya están haciendo, ¿verdad? Relato, y ya no entran al culto, más que todo en la vigilia, y se van. Es por esto, porque sí profetizan, los usa el Señor, pero quedan sin entendimiento. Y por eso es necesario de que haya intérpretes. Es por eso que es necesario que nosotros, ¿verdad?, que pidamos siempre el don de discernimiento para poder interpretarle, no solamente las lenguas, porque, ¿verdad?, una cosa es interpretar las lenguas espirituales, ¿verdad? Ese talento no lo tengo yo, pues, ¿verdad? Aquí prácticamente casi no hay ninguno, hermano, no hay ninguno para la iglesia. Pero, ¿verdad?, por misericordia tengo la interpretación, ¿verdad?, de espíritu. Entonces, entendemos lo que es la escritura y entendemos parte de lo que es la profecía. Y por eso que le explicamos, ¿verdad? Ahora, las lenguas, yo también quiero, si yo oigo a un hermano que está hablando solamente en lengua, imagínense que el hermano Brian se ponga aquí, ¿verdad?, solo en lengua, a profetizar en lengua, y nadie le va a entender, nadie le va a comprender, como que alguien venga hablando otro idioma, pues, un inglés, un japonés, un italiano, y si yo no lo sé, yo lo voy a oír, pero no le voy a entender. Entonces, de eso se trata, no solamente a la hora de hablar en lengua. Por eso es que Pablo decía más adelante, ya lo vamos a leer, de que preferiría hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 palabras sin ningún entendimiento. Porque los profetas pueden pasar, aquí pasan los profetas, aquí hemos visto a varios que pasan hasta desde bien temprano, bendito sea el Señor, profetizando, y hace 3 horas profetizando, y al final ellos no han entendido qué es lo que pasó. Y no cambian, no se transforman, es porque han quedado en entendimiento, sin entendimiento. Entonces el Señor quiere que usted y yo, ¿verdad?, mejor entendamos lo que vamos a hablar, o que lo que vamos a oír, que nosotros lo podamos comprender. Por eso que no podemos buscar palabras rebuscadas, pues. Hay muchas palabras rebuscadas, pues, ¿verdad? Pero aquí mejor nos hablamos en el mismo dialecto que nosotros hablamos, pues, para que nos podamos entender. Pero no vamos a buscar unas palabras que, ¿verdad? Imagínense, es como que alguien, ¿verdad?, quiera interpretar las recetas de los médicos. Y aunque entendamos la palabra, no conocemos qué son esas medicinas ahí que solamente los médicos las conocen. Son palabras rebuscadas, es digamos, una lengua, ¿verdad?, científica. Bendito sea el Señor. Entonces es necesario que mejor nosotros hablemos lo que nosotros sabemos y cómo lo vamos a entender unos con nosotros. Pero dice aquí, bendito sea el Señor. Comienza en el 13 para seguir adelante. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarlo. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, miren qué lindo. Porque nosotros cuando oramos, ¿verdad?, tenemos que hablarle al Señor con entendimiento. Cuando dice que le tenemos que hablar con el entendimiento, es que usted sepa lo que le va a pedir. Y pídale, no importa, como que usted fuera como un papá, o usted le pide a su papá, pídale lo que sea, pero con entendimiento, pues. Pero no le va a hablar en lengua y tal vez no le va a entender el Señor, aunque el Señor le entiende, ¿verdad? Pero nosotros no lo vamos a entender. El Señor lo va a entender a usted y no sabe si te lo va a dar o no me lo va a dar. Por eso tiene necesidad pedir que Él nos interprete, la interpretación, para poder entender lo que Él nos va a responder. Y si no, hablemosle en nuestro idioma. Dios habla todos los idiomas, todas las lenguas angelicales y todo, Él las habla. Entonces Él entiende a cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que también orarle con entendimiento. ¿Qué es lo que le está pidiendo al Señor? Se tiene que, ¿verdad?,
hacer una oración pues entendida, que es lo que le está pidiendo el Señor. Pero muchas veces nosotros le comenzamos a pedir una cosa y ahí nos saltamos a otra. El Señor dice, y luego le comienza a pedir un montón de cosas. Entonces viene y dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que querés? Cuando dice que hay que hacerlo con el entendimiento, que son las prioridades, o sea, lo primero, lo que usted necesita. Póngale que usted necesita, ¿verdad?, una casa, ¿verdad?, algo por el estilo, pues, si usted le va a pedir por esa casa, ¿verdad?, que pues si le va a pedir hasta cómo la quiere, pero la oración se va, ¿verdad?, a tener ese entendimiento que usted quiere una casa y la quiere así, bueno, le puede decir todo, y le puede decir porque yo no tengo, porque mis hijos, usted puede hablar, pero solamente enfocado en esa parte. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, ¿verdad?, tenemos un solo revoltijo de otra cosa, cuando el entendimiento es de que yo hablo con el Señor, cuando estoy hablando con el Señor, hago una cosa, ¿verdad? Y espero, y hago también una pausa para que Él me responda. Si me responde, bueno, y si no me responde, yo sigo. Esto es, ¿verdad?, aquello que pues, por misericordia oímos la voz audible o vemos las visiones, entonces las entendemos. Entonces, pero si usted solamente está hablando, solamente usted está diciendo las cosas, entonces yo se quedo viendo así, bueno, si usted quiere, me está pidiendo, pero no se detiene a esperar que le digo, ¿no? Es que una oración es una conversación con el Señor, es una plática. Muchas veces todos nosotros queremos hablar. Es como aquellos que no prestan ahí, como dicen ahí, no prestan la guitarra, solo ellos quieren hablar, y nunca le piden a usted la opinión y tampoco dicen nada. Entonces, Dios quiere también interactuar con uno, porque Él así es, Él entiende, le escucha, pero es que hay que orar también con el entendimiento, ¿verdad? En el espíritu y con el entendimiento. Una de las formas más mejores de poder entender, de poder comenzar una oración es reconociendo a Dios que Él es el Rey y Dios soberano, reconociendo todo lo que Él ha hecho en esta tierra y que Él tiene el poder y que Él tiene verdaderamente la misericordia para poder dárselo. Usted tiene que estar seguro de que lo que usted le va a pedir que usted lo va a dar, pero también usted tiene que estar seguro de que no le va a pedir, digamos, ciertas cosas digamos que son para usos terrenales. El mismo Señor dijo, pues, ¿verdad?, vosotros pedís, pero pedís mal, dijo en Santiago, ¿verdad? No recibís porque pedís mal. Y cuando pedís más para tus deleites y tus deseos carnales y del mundo. Entonces uno tiene que saber qué es lo que le va a pedir. Y si le va a pedir varias cosas, pues usted hable con Él, yo quiero esto, hasta tiempo le puede poner usted al Señor y decirle, yo quiero esto, de aquí a un mes, Señor, a 15 días, por favor. Lo demás me lo puede dar más para allá, pero también lo necesito. Él conoce sus necesidades, pero también nosotros tenemos que explicarle a Él y darle su tiempo para que Él nos responda. Entonces, ahora si usted quiere seguir con lo mismo, no hay problema tampoco. Esto no son vanas repeticiones, sino que usted le dice, Señor, yo quiero, digamos, que me sane, no lo saque de ese lugar, que sanidad. Aunque lo esté repitiendo cada momento, pues esa es la petición que le está haciendo al Señor. No es malo tampoco. Cuando dice que son vanas repeticiones, son con aquellas vanas que no le van a dar nada, pues, bendito sea el Señor. Como por ahí pasan unas personas, son católicos, pero pasan para acá, viendo para acá, y vienen y se persignan. No sé si alguna vez los han visto ustedes, pero ahí se estaba yo aquí viendo, y como 4 personas pasaron allá y pasaron haciéndose ahí todo, ¿verdad? Entonces, así les han enseñado a ellos. Tienen esa reverencia. Imagínense, y eso es la iglesia evangélica. Y ellos le dan su reverencia. Muchas veces nosotros no le damos su reverencia y también tenemos que darle la reverencia al Dios Todopoderoso. Entonces el Señor está pidiendo que cuando usted y yo, ¿verdad?, le hablemos claro, a Él no vamos a hablar en lengua, ¿verdad?, que no conozcamos nosotros, porque Él sí la conoce todo. Pero bueno, si le va a cantar, cántele con el entendimiento. No sé si usted ha visto a veces algunos cánticos, ¿verdad? Y bueno, más que todo aquí aquí prácticamente casi todas las alabanzas se entienden y se comprenden, pero hay en las canciones mundanas, hay una que no se oye, ¿verdad?, ni qué es lo que dicen. Como vemos, hermanos, como su servidor que es un poco tartamudo, que habla y no entiende a la hora de estar cantando, decimos las cosas, ¿verdad?, que no se entiende y la gente se queda. ¿Y qué es? Si nosotros, porque ellos sabemos cómo va la letra de esa alabanza.
pero aquel que no sabe, no le escucha bien. Entonces hay que hablar con un lenguaje que uno pueda ser entendido, ¿verdad? No entre dientes, ¿verdad? No buscando, como les digo, cosas que no deben entender las personas. Hay que hablar bien claro. Más hay algunos que también padecen de la audición y no oyen bien. Entonces hay que también cantarle con el entendimiento, o sea, cantar en el espíritu, pero no va a cantar una alabanza y va a estar hablando de otras cosas, bendito sea el Señor. Imagínate que va a estar cantando una alabanza espiritual, ¿verdad? Y va a meter las cosas del mundo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. No se puede. Va a darle cantarle al Señor, pero que se entienda lo que es la letra. Digamos, dice en el 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice, oiga, porque si bendice solo en el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, como dirá el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que ha dicho. Como quien dice, ¿verdad? Que yo comience aquí, imagínate que yo comience a testificar en lenguas, ¿verdad? Comienzo yo y me comienzo a testificar, y en vez de estar hablando en castellano, comienzo a hablar en lengua, y usted, ¿cómo le va a decir amén si no le entendió? Tiene que entenderlo. La palabra amén significa así sea. Entonces, cuando nosotros entendemos, le podemos decir amén. Si usted no lo entiende, mejor no le diga amén, porque la palabra amén significa así sea. Entonces usted le estaría diciendo a la persona, ¿verdad? Como usted dice, ¿verdad? Mira, vamos a ir así digamos, entre lenguas que no se entienden, vamos a matar a aquellas personas. Para que no me entendieron. Pero estoy diciendo que vamos a ir a matar a aquellas personas, y usted le va a decir amén, y está diciendo que así sea. Entonces, por eso que también nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? Con entendimiento, porque si oro y testifico en el espíritu, el que está de simple oyente, algunos hermanos no van a entender ni van a dar, ¿verdad?, el amén a la acción de gracias que yo estoy dando. Oiga lo que dice más adelante. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Porque toda la verdad bien da gracias, pero el otro no es edificado, se queda así. O cuando no tenemos, ¿verdad?, micrófono, y los de allá no oyen, y el hermanito más que habla bien suavecito, ¿verdad? Hay unos que tienen el micrófono, hablan bien suavecito y se lo ponen bien lejos también, bendito sea el Señor, y no se les oye nada. Agarran el micrófono, pero lo ponen bien lejos, y hablan bien suavecito, que el micrófono es para que usted no hable duro. Si no se oye, se lo acerca más, y así oyen, pero a veces no oímos, no escuchamos. O hablamos entre dientes, entre el diente y el labio, no entendemos. Entonces no, tenemos que verdaderamente hablar con claridad. Yo vengo a dar gracias por esto, ¿verdad? Y esto, explicado para que sea de gozo, ¿verdad? Por supuesto que se tiene que hacer con el Espíritu para que aquel testimonio, aquella acción de gracias llegue también a los que están de simple oyente. Dice, porque si a la verdad bien da gracias, pero porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, se va sin saber nada. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea que Pablo podía hablar muchas lenguas. Él tenía el don de la lengua y podía hablar lenguas. Pero oiga lo que decía aquel. Él aquí incluso sabía hablar romano, sea italiano, en aquel, no sé cuál que hablaban en el tiempo ya. El latino, ¿verdad? Y el italiano. En Roma, en el latín era Roma. Vale, imagínate, él era en Roma, y él hablaba también, me imagino que hablaba hebreo, griego y todo eso, o sea, él hablaba varios idiomas, pues. Entonces, pero él no hablaba en esos idiomas porque él quería, ¿verdad?, darse a entender. Oiga lo que dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Sí, imagínense que yo les venga a hablar aquí en inglés, ¿verdad?, o en italiano, ¿verdad?, o en chino, o mandarín. No me van a entender, bendito sea el Señor. Si a mí cuando yo voy allá me cuesta entender el inglés, hermano, bendito sea el Señor, ¿verdad?
hay unas cuantas palabras, tengo que ponerle bien en el oído porque no entiendo, si no les pido que me lo repitan de nuevo. Entonces, no se entiende. Y qué bonito es cuando uno habla verdaderamente y nos entendemos y nos comprendemos. Así que el Señor, ¿verdad? Dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Como que dice, hermanos, tenemos que tener sabiduría y entendimiento, como dice ahí la palabra, que cantemos y que oremos con el entendimiento. O sea, cuando usted se pare aquí de un testimonio, que se pueda comprender, que se pueda entender, va a predicar, trate de darse a entender, a comprender, para que el hermano se vaya edificado, el hermano se vaya edificado. Pero si yo le voy a hablar cosas, o lo tuerzo y le cambio por todos lados, no le doy el entendimiento, ¿cómo se va a edificar usted? ¿Cómo va a cambiar usted? ¿Cómo va a decir amén si no entendió el mensaje que le estamos dando? Por ejemplo, ahora espero que me estén entendiendo, si no, pues díganme, pero estamos diciendo de que tenemos que hablar bien claros, porque el hombre ya de por sí tiene un poco, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, de que nos cuesta oír, y luego el enemigo que ahí está presto para podernos turbar. Cuando venimos a oír, no oímos bien, hermano. A mí me cuesta muchas veces oír. Ustedes se han fijado de que los hermanos dicen otra cosa y yo digo otra cosa. Entonces, es como la lectura, que me equivoqué yo. Ya era que la lengua era no para los incrédulos, sino que era para los creyentes. Y ustedes me corrigieron, no podía poner el no. Entonces, de eso se trata, que hasta para leer uno tiene que llevar su puntuación, su coma, para poderse dar a entender. Bendito sea el Señor. Dice, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. O sea, como quien dice, nos va a hablar, ¿verdad?, en lenguas angelicales o en otras lenguas, pero aún así no vamos a entender. Solamente aquel que tiene y muestra interés, usted se va y trata de escuchar o preguntar, y entonces, como les digo cuando voy allá y yo no les entiendo el inglés, yo les pregunto, ¿verdad? Que me lo vuelvan a repetir para ver si les entiendo, ¿verdad? Porque me hablen en español. El que tiene interés, pero el que no tiene interés, ese se quedó sin entender nada. Entonces Pablo quiere que toda la iglesia, a través del Espíritu Santo, seamos claros para hablarle al pueblo de Dios. Dice, en esta parte fue donde me equivoqué. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué quiere decir aquí? Las lenguas, cuando estamos hablando de lenguas, ¿verdad? Dice que eso no es para los creyentes, dice. Las lenguas son por señal no a los creyentes. Usted dice, no, es que esas lenguas que habla este hermano Gilberto, hermano Timoteo, es una lengua bien rara. Es que la lengua no es para usted. Las lenguas son para el no creyente. Porque aquí dice, bueno, ¿y esto que están hablando? Entonces el no creyente comienza a preguntar, ¿qué está diciendo? ¿Qué pasa eso? Explícame cómo es eso. Las lenguas no son para los creyentes, sino que son para los incrédulos, para que ellos se interesen, comiencen a preguntar. Ellos de repente, ¿verdad?, cuando uno va con él por ahí o alguien habla en ¿qué idioma es ese? Tenemos un ejemplo, ¿es inglés? ¿O es francés? ¿O es italiano? ¿O es ¿cómo se llama?, portugués? Uno pregunta. Así también están los que vienen aquí. Cuando los que no son creyentes y vienen y oyen hablar en lengua, se les interesa. ¿Y esto qué? Vamos a ver si entienden los demás, y comienza a preguntar. Oiga, las lenguas, oiga, dice nuevamente, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. No es señal para nosotros, es señal, oiga, sino a los incrédulos. Pero la profecía, es así, la profecía ya no es para los incrédulos. La profecía es para usted y para mí. Tanto la profecía escrita que está aquí, como la profecía que Ana nos pasa. A nosotros, ¿verdad? Si no nos quieren recibir, nos la reciben, y a nosotros, aquí vamos a ir más adelante. A mí me da cosas cuando dicen los pasos, si no me entendés, a vos te voy a castigar. Y que la profecía no es para la obligación. Ya lo vamos a leer aquí. La profecía es para el que cree. Si usted no creyó,
no importa, no la reciba. Ahí cuando se le cumple usted va a decir, sí Señor, perdóname porque no entendí, pero no es obligación que usted lo crea. Porque hay pasos que quieren que por ley que uno acepte lo que está hablando en ellos el Señor. Y hay cosas que uno cuando no lo cree, uno mejor se reserva. No dice que no es de Dios, pero tampoco no le dice amén. Entonces se tiene ahí con una reserva. Cuando se le cumple a uno, dice, pues sí, pues yo tengo, ¿no? Pero en el momento, si no creemos, es mejor que verdaderamente no lo despreciemos, pero dice la palabra de Dios, no menospreciéis la profecía, ¿verdad? No la menosprecies, sino que mejor es tenerla. A lo bueno decirle sí, ¿verdad? O a lo malo decirle no. Ahí está, vamos a ir. Así que las reglas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino para los creyentes. La profecía, como le voy a poner yo, digamos, ¿verdad? Como un ejemplo, allá, a un testigo de Jehová, pues, mire, dice el Señor que me va a estar creyendo. Por allá me va a mandar. Porque la profecía es para nosotros, para los que sabemos. Entonces ya cuando él habla en lengua, si uno le va a hablar en lengua, entonces va a preguntar, ¿y qué tipo de idioma es? ¿Qué tipo de lengua? Pues ya uno ya comienza explicando que son lenguas angelicales o algo por el estilo, y si habló en otro idioma, pues dígale qué idioma es. Pero el Señor quiere que nosotros creamos de que la profecía es para nosotros los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, o sea, ahí está. ¿Qué estás y todo? Vaya a hablar en lengua por aquí, lengua por ahí. Esto es una locura, me dice, esto es una iglesia, esto es convertido en una locura hablando todo en lengua. Por eso dice Pablo, no hablemos en lengua, no profeticemos. En español, o en la lengua que se entienda, pues, mira Brian, esto y esto dice el Señor, ya no me entendí. Pero ¿qué quiere decir? Ya uno le explica, o el que está a la par le explica. Mire qué lindo, dice. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Porque así como le digo, ya le dijo, ¿verdad?, a Brian en esa profecía, si no me entendió que está a la par, le dice, no, es que esto y esto, usted debería aceptar a Cristo, usted tenía. Y comienza, ¿verdad? Ya todos lo comienzan a hablar y a decir, pero todos tenemos, así como cuando vamos a la oración y hermano, ¿quién recibió? Y cada quien va poniendo lo que va recibiendo y se le va explicando. O sea, aunque sea incrédulo o indocto, pero como se le explica, es convencido por el Espíritu Santo y está dando se gana para Dios. Bendito sea el Señor. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios y declarando verdaderamente que Dios está entre vosotros. Cuando nosotros le explicamos a las personas que son, ¿verdad?, que no son creyentes, ellos van a... Incluso hay gente que viene de otras iglesias, cuando le explicamos qué es lo que ha dicho el Señor, qué es lo que pasa, entonces adoran a Dios porque lo que está interno en su corazón se hace manifiesto, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Dios les habla lo que tiene oculto, el problema que tiene, o la dificultad que tiene, o la respuesta que venía teniendo. Entonces esta persona dice que va a adorar al Dios glorioso, todopoderoso. ¿Ve qué importante es darnos a entender? Por eso que usted nunca solamente llegue, alguien quiere ir a ponerle un sueño a una persona y ni ella lo ha entendido, ni él lo ha entendido qué es lo que es. Y la persona le va a decir, ¿y eso qué significa? No le voy a poner un sueño a cualquiera. Porque lo primero que hacen las personas es interpretarlo literalmente, o sea, materialmente. Y mire que yo oí que usted se moría, que usted le pegaba a usted el balazo. Y la gente viene afligida. No, el que reciba un sueño, que pregunte, pida también oración, interpretación, y si no, pues llámenos y nos podamos decir tal y tal cosa es, para que usted vaya, ya le explica, me dice el Señor es esto, me mostró esto, ya le dice la interpretación también, para que vean que sigue. Entonces a eso le toca el corazón a las personas y los hace verdaderamente que se convenzan, porque su interior de su corazón, lo que está oculto, se hace manifiesto y ellos adoran a Dios. Bien importante, la iglesia no tiene que venir, porque más adelante dice que no es una iglesia de confusión, sino que es una iglesia de paz, es una iglesia que va a dar verdaderamente edificación, no confusión. Bendito sea el Señor.
¿Qué hay pues? Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. No todos vamos a tener lo mismo. Es como les digo, con misericordia. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo pregunté por varios años que a mí ya estaba tiernito y nadie me pudo decir qué significaba, no sé. Pero tuve que orarle al Señor y pedirle hasta que el Señor me puso maestro, y Él me dijo, ¿verdad? Y yo le dije que si podía pedir ese talento, y Él me dijo que sí, pero que si era de Dios y me lo daba, bueno, y si no, no. Y tuve que pasar un montón de procesos para poder recibir el talento. Hoy aquí cualquiera dice que son interpretadores de sueños. Y no se nos ha dado el Señor, no. Uno somos interpretadores. Yo no soy músico, yo no soy, ¿verdad? Que se llama un profeta así, que el Señor me da por misericordia. Pero no es como los hermanos que tienen ese don de profecía bien desarrollado, ¿verdad? Yo sé que tengo el talento de predicar, el talento de interpretar, ¿verdad? Y, ¿verdad? Eso sí, pues. Pero ya para otros talentos, no, pues, ¿verdad? Aunque tengo un poquito, pero no es. Uno tiene que decir, yo tengo un talento cuando lo tiene perfeccionado. Pero muchos estamos interpretando lo que vimos. Porque si algo me comprometí yo con Dios, cuando Él me dio ese talento, es que dije yo, voy a tratar de explicar los sueños para que la gente aprenda, para que no se queden muy nulos. Porque cuando yo vine, yo le pregunté al hermano Rafael, al hermano Armando, le pregunté a los profetas y ninguno me pudo decir nada. Entonces yo me tuve que meter en oración. Y el Señor me dio el talento con misericordia. Y entonces ahora tenemos que explicarlo, tenemos que decirlo. Pero hay cosas que uno no les entiende. Yo me da mi profecía, pero no lo tengo bien desarrollado. Sería mentira. Ahora yo se lo pido que me lo desarrolle, pero como eso no está de mí, no es que está de Dios. Todo está de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cada uno dice que cada uno de vosotros tiene salmo para que puede cantar, que cante. Yo he visto a los hermanos como cantan bien bonito, los hermanos que tocan bien bonitos, los que tienen el talento no hay necesidad. Se les oye bonito. Al que profetiza se le oye bonito, le da bastante al Señor. A uno por misericordia cuando no quieren trabajar los vasos, a uno le da al Señor. Pero qué bueno que usted venga y que si trae salmos, trae, doctrina, enseña doctrina, como estamos enseñando ahora, esta es parte de doctrina. Lengua, tiene lengua, también habla en lengua, no hay ningún problema, todo tiene que ser en orden y decentemente. Tiene revelación, los sueños, las visiones, llévalas, póngalas. Tiene interpretación, es lo que estamos hablando, interpretación de lengua o interpretación de sueños. Que hágase todo para edificación, no es para enojarte ni para pelear con otros, sino que es para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Vamos a ver aquí. Esto es bien importante. Cuando hablan 2 en lengua, ok, puede estar aquí uno, ¿verdad? Profetizando aquí en lengua, pero como aquí es pequeño, lo que habla este vaso, todo lo oyen allá, entonces ya no puede haber algún otro trabajando. Pero si fuera más grande el local, o viene a usted y a usted le da unas palabras suaves y va donde el hermano y se lo da, sí se permite que estén 2. Pero es uno en silencio y el otro, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Voz alta. Y si no, porque cae el primero, dice, y habla el segundo. O sea, si alguien está por muy, ¿cómo se llama? Por muy recto que tenga el hilo, pero si otro vaso por ahí se levanta y habla, entonces este tiene que callar y el otro tiene que profetizar. En esta parte que somos pequeños. Ahora cuando es grande pueden haber uno profetizando allá, otro profetizando aquí, aunque no debería ser tampoco así, pero sí se vale por esto. Pero, oiga lo que dice. Si habla alguno en lengua extraña, sea estos por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interpreta. Ahí cuando lo dice y por turno, si ustedes miran, pues le digo que ahí están las comas, hay que entenderlas. Sea estos por 2, por eso dice yo, o a lo más 3, pueden gastar 3 ahí, hablando de problemas. Pero solamente uno tiene la voz alta y los otros 2, a veces así personal, la profecía. Está bien.
porque no ofenden ni tampoco le quitan a los otros. Pero si ya le comienzan a gritar unos por allá, otros por allá, entonces ellos ya no valen. Y dice bien, y uno intérprete, uno que interprete. O sea, nos toca a nosotros como pastores o el que está dirigiendo, ¿verdad? Ese le puede decir, esto es bien interesante, porque aquí muchos se enojan. Al paso que ya se levantó uno por allá, pues decir unos, pero te toca en el nombre de Jesús, fíjate, que está otro ya ahorita ya, dejamos que trabaje. Cuando termine que si no se levanta otro, pues puede estarle de nuevo, no hay problema. Pero tenemos que aprender a eso. Pero hay veces que los vasos dicen a uno, ¿quién podrá pagar el poder de Cristo? Ah, no, ya están en el Espíritu. Porque los vasos de los profetas se sujetan a los profetas. Bendito sea el Señor. Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia, el que habla en lengua, y hable para sí mismo y para Dios. Como le digo, aquí no hay mucho problema porque los profetas hablan en lengua y el Señor y ellos mismos hablan en español. Qué bueno. El Señor dice aquí es cierto, va. Pero si este vaso estuviera solo hablando en lenguas, aquí, que allá, y no dice nada en español, a eso hay que callarlo. A eso hay que callarlo. Yo llego y lo callo. Porque solo está hablando en lengua. Pero si ya está hablando en lengua y está interpretando, pues ok. Es como cuando ves a los hermanos, están mucho tiempo aquí, danzar, y todo el pueblo allá parado y un hermano danzando, ahí hay que pararlo. O habla o que se pare uno de dos cosas. Aleluya. Porque a veces nosotros los hermanos se quedan esperando por respeto al Espíritu, no le dicen nada, pero eso le quita digamos, si ya no quiere, o si tiene palabra que hable, y si no que calle, y que siga el culto, bendito sea el Señor. Pero hay muchos que están, me han habido varios vasos que yo tengo que pedir al Señor en secreto, Señor, y lo vas a levantar, levántalo, si no yo lo voy a parar, dice yo. Y después que le digo, sí, el Señor viene y los levanta y comienzan a hablar. Pero ya pasaron como 5 o 10 minutos ahí solo danzando, sin hablar. Aleluya, santo el Señor. Y yo le digo, oye, yo le estoy diciendo, aquí me paro y le digo, Señor, ese vaso no lo paras, o le das palabra o lo paras, no, yo lo voy a parar. Bendito sea el Señor. Estamos aquí, pero qué bueno es el Señor, hermano. Gloria a Jesús. Dice aquí, asimismo dice, ¿verdad? Asimismo en el 29, asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Como usted dice, todos vamos a juzgar si usted como oye la profecía, en el caso de no estuvo bien o no estuvo mal. Hay que juzgar todo lo que pasa, todo lo que hay. No hay hermanos que ponen un montón de sal en la boca de las manos, eso no es hermano. Eso es venenoso, se afina toda la garganta de las personas, o el mismo labio, la misma lengua, se lo quema. No, si es un poquito ni más, hermanito. Y todo es simbólico. Aleluya. Así mismo los restantes 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo les fuera revelado a otro que estuviera sentado, calla el primero. Ahí está. Si alguien está trabajando aquí y el otro le es revelado y ese se levanta, pues tiene que callar este. Aunque esté en el hilo recto, aunque esté hablando bonito, aunque esté haciendo lo que sea, tiene que obedecer a aquel. Eso es lo que más nos cuesta. Porque el que anda en el Espíritu dice, no, pero es que estoy en el Espíritu. Sí, pero está otro también. Y si es el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios sabe que le tiene que callar. Aleluya. Cuando no se calla es porque no anda en el Espíritu Santo. Porque poder profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahí está. Porque todos pueden profetizar uno por uno. O sea, si todos uno por uno, no importa, puede profetizar todo. Se cayó uno, se cayó el otro, pero aquí esperamos que ya se uno. Pero si ya se levanta, pues ahí vamos. Pero sí puede profetizar todo, lo único que tiene que ser uno por uno. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Como le digo, primeramente el pastor, el ministro que está dirigiendo, tiene autoridad. Y si ese le dice, se calla, el bajo tiene que obedecer, tiene que sujetarse. Si no, no hablan en el espíritu, es mentira. Hay hermanos que no se quieren sujetar. Yo he visto en muchos lugares que con lo que salen que dicen, ¿cómo vas a callar al Espíritu Santo? Es que no estoy callando al Espíritu Santo, estoy yendo al vaso que se sujeta, el espíritu del profeta que se sujeta. Y anda en el Espíritu va a obedecer. Aleluya. Santo es el Señor.
que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahí está. No va a estar, ¿verdad?, uno hablando por allá, otro hablando por acá. Mire, cuando cayó el día de Pentecostés, estaba Salomón y todos hablaban en medo, persa, ¿verdad?, se llama en ese italiano, ¿cómo se llama?, en latín, hablaban en romano, bueno, en todos esos tipos de cretenses, árabes y todo, hablaban. Y Pedro se paró. Y cuando Pedro se paró, todos se callaron. Y Pedro habló un solo idioma y todos le entendían. Y todos decían, ¿cómo es ese? Si es un hombre de vulgo, porque Dios es el que hace la interpretación. Y él hablaba un solo idioma y todos lo comprendían, porque Dios es el Dios que interpreta todos los idiomas y le habla todo para que todos lo entendieran. No es un Dios de confusión. Se oía muy feo que aquí hablaban árabe, aquí hablaban hebreo, allá hablaban arameo, allá hablaban cretense, allá hablaban ¿cómo se llama? De latín, otros ahí hablaban, ¿verdad?, de los africanos, ¿verdad? Entonces, era un solo relajo. No, una sola. Por eso que tienen que ver un solo. Como que ahorita que casi yo estoy predicando, ustedes comienzan a hablar. Ya no entenderían el mensaje. Hay momentos que yo me tengo que callar y ustedes tienen que hablar. Así es, cada quien en el momento. Y lo mismo es con la oración en el Señor. Dice, aleluya, como en todas las iglesias de los santos, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Como quien dice, hay cosas, no es que las mujeres no puedan hablar, ¿cómo no? Pero hay cosas de que son cosas muy demasiado profundas y tal vez a veces las mujeres no saben. Yo he visto aquí como los vasos quieren explicarse, se quieren como que quieren saber todo. Y uno dice, no han entendido esta palabra, que no saben como que se callan. Porque cometen más pecados del que guarda su boca, guarda su alma. Entonces, no es porque no les está permitido hablar, ¿cómo no? Pueden hablar. Hoy en día sí se puede hablar, ¿verdad? Entonces, pero tiene que tener también un límite. Dice aquí, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Como digo, bien feo que una mujer esté dándole órdenes al pastor, que digamos en este caso que es la cabeza, pues. Es como que el cuerpo les quiera mandar. No, de aquí de la cabeza sale todo los mandos para el cuerpo, no de aquí para allá. Todo sale de aquí de la cabeza para el cuerpo del cuerpo. Dice aquí, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Oiga lo que dice aquí. Como que dice, ¿solo a ustedes, mujeres, ha llegado esa palabra? ¿O solo a los que hablan? No, todo, pero que todo tiene que ser en orden y decentemente. Calle uno, el interprete, y el que está dirigiendo, el que está dirigiendo, lleva la dirección, y él puede consultar al pastor, ¿no? Como le digo yo, si el que está dirigiendo me dice, vaya a traerme el trapeador y el trapea aquí, yo lo voy a hacer porque en ese momento tiene la autoridad y yo tengo que sujetarme a esa autoridad, aunque yo tenga la autoridad aquí. Porque hasta en eso se ha perdido verdaderamente el conocimiento, porque hay pastores que no quieren hablar en la escoba, bendito sea el Señor. Aleluya. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Oiga, alguien se cree espiritual o profeta, lo que le estoy diciendo son mandamientos del Señor, no estoy viendo que son míos. Aleluya. Así que no llegan a decir, no, que aquí no, que ¿quién va a parar el poder de Dios? Sí, nadie lo va a poder parar, pero aquí en la congregación hay un orden. Y lo tenemos que establecer con ayuda del Espíritu Santo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Si usted no quiere obedecer, pues ignore. Ahí quédese. Ahí se va a quedar ignorante toda la vida y no va a poder, por la falta de conocimiento, no se va a salvar. Entonces, si no quiere obedecer, ignore. Hasta la policía la puede ignorar, como le digo. Pero allá, cuando se le cumple, usted va a decir, si era de Dios. Como aquellos que crucificaron al Señor, verdaderamente, este sí era el Hijo de Dios. Pero cuando ya vieron que tembló la tierra, se enfureció el cielo, llovió y bueno, y hubieron sanidad de todo, entonces dijeron, este es el Hijo de Dios. Pero antes no creían, ignoraban. También lo mismo, hoy en día muchos de nosotros ignoramos lo que es la palabra del Señor, o ignoramos a unos dones espirituales, ignoramos lo que el Señor nos habla. Pero al momento de que nos
se nos cumple, ahí viene, como dicen, el arrepentimiento. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente como les. O sea, por que aquí no les prohibimos que hablen en lengua, no les prohibimos que hablen en lengua, dejémoslo, pero todo tiene que ser en orden y decentemente. Procurarlo, todo. Si profetizar, hablar en lengua también, pero todo hay que hacerlo en orden y decentemente. Que Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Vengamos en oración. Hermanitos, gracias te damos, Señor, por el mensaje, por la palabra. Gracias, Señor, por esclarecer las cosas. Bendiga su tiempo, bendiga la alabanza, bendiga a mi hermana que va a poder contar, como también, si usted no lo